Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que todos ustedes hayan estado bien de salud y tranquilos en el Señor. Primero vamos a orar juntos para iniciar el culto de hoy. Oremos. Nuestro Padre, Dios misericordioso, en este momento tus hijos, con un mismo corazón, te adoramos y agradecemos por tu gracia. Con tu infinito poder, creaste el universo, las incontables estrellas y las vidas maravillosas. Aunque el hombre es aún más pequeño entre ellos, nos aprecias más que todo. Además, aunque vivíamos en pecado y éramos dignos de ser condenados, nos perdonaste con tu inmenso amor y nos recibiste como tus hijos. Jesucristo, el unigénito de Dios, cargó todos nuestros pecados sobre sí mismo y murió en la cruz como el mediador entre el Dios Santo y nosotros, y nos ha dado la vida eterna, que es más valiosa que todas las cosas. También damos gracias al Espíritu Santo, porque nos hizo oír y entender el Evangelio de salvación. Y estando siempre con nosotros, nos guía, enseña y consuela en cada momento. Bendito Señor, hoy es el último domingo de este año. Aunque hemos estado pasando un tiempo muy difícil, Padre, tú nos has protegido y sostenido. Especialmente estamos muy agradecidos por haber tenido nuevos hermanos que recibieron la salvación, aun mientras teníamos angustia. Ayúdanos para que nadie se caiga y sea más firme nuestra fe. Queremos que toda esta crisis se solucione en tu voluntad y poder. Por favor, bendice, Señor, a mis hermanos en cada lugar y también consuela a todos nosotros y nuestras familias a través de la palabra de hoy. Hemos orado en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Okay. Hoy es el último domingo de este año 2020. Honestamente, me siento un poco apenado, porque después de obtener nuestro propio local en octubre del año pasado, pensaba que este año podríamos hacer muchas obras activamente. Por ejemplo, acabar la construcción, realizar la inauguración, reunirnos más, hacer el curso de idioma coreano y predicar juntos el Evangelio fuertemente. Sin embargo, como el coronavirus ha cambiado mucho a todo el mundo, la Iglesia tampoco ha podido realizar las obras que deseaba. No me siento bien porque la meta de la Iglesia de este año fue: trabajemos con Dios, pero parece que realmente hemos hecho muy poco trabajo. También siento mucho lamento al pensar en los hermanos que están pasando por un tiempo muy difícil y están abatidos espiritualmente. Creo que se necesitará un largo tiempo para recuperar la forma activa de la Iglesia como antes. Y por favor, deseo que soportemos bien y oremos por los hermanos, por su salud, paz y familia.
¿Cómo han pasado ustedes este año? Seguramente tuvieron muchas cosas difíciles y complicadas, ¿no? Pero también creo que han tenido varias cosas por las que estar agradecidos, ¿no? Espero que terminemos bien este año reflexionando sobre las cosas que debemos arrepentirnos y dar gracias a Dios. ¿Ok? La palabra principal de hoy es, busquemos, Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Del versículo 1 al 13. Primera de Corintios, capítulo 10, del versículo 1 al 13. Yo lo leo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Hasta aquí. La Biblia está compuesta por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo 27 libros. Pero si los comparamos según la cantidad de los capítulos, son 929 y 260. Por lo que el Antiguo Testamento tiene más de 3 veces de volumen que el Nuevo Testamento en la Biblia. Y la mayor parte de este Antiguo Testamento tan largo es sobre la historia del pueblo de Israel. Entonces, pensemos. ¿Por qué nosotros leemos y aprendemos esa historia antigua del otro pueblo? El versículo 11 nos explica la razón. Versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros,
a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí les se refiere al pueblo de Israel. Y el propósito por el cual el Espíritu Santo escribió con tanto detalle lo que le sucedió a Israel es para que fuese un ejemplo para amonestarnos a nosotros. Aquí, ejemplo está escrito como un espejo en la Biblia coreana. Espejo. Tiene razón, porque al mirar un espejo podemos darnos cuenta de nuestra suciedad y lavarnos. Además, ataviarnos mejor. En el libro de Romanos también hay un versículo parecido. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Jehová Dios escogió a Israel como su pueblo y le hizo una promesa. Dice: si oyeres la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti bendiciones, y si no, maldiciones. Esa promesa se ha seguido cumpliendo a lo largo de la historia de Israel. Es verdad. Y ella es la lección real que nos enseña de qué manera podemos recibir la bendición y la maldición. Una vez más, leamos juntos el versículo 11. Leamos juntos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amados hermanos, no hay duda de que estamos viviendo en los fines de los siglos, ¿no? Por lo tanto, vamos a recibir la amonestación por medio de la palabra de hoy. ¿Qué cosas les acontecieron al pueblo de Israel? Después de salir de Egipto, muchísimas personas murieron mientras pasaban por el desierto. Por eso, en particular, vamos a estudiar la razón de ello. ¿Okay? Y al final vamos a recibir la lección de que no debemos hacer lo mismo. El título de la prédica de hoy es Ejemplo para amonestarnos a nosotros. Vamos a ver desde el versículo 1. Por favor, pongan un índice ahí. Primera de Corintios capítulo 10 cuenta la historia de cuando Israel salió de Egipto. Dios trajo la 10ª plaga sobre Egipto en la Pascua. Pero aún en la plaga de matar a todos los primogénitos, Dios salvó a los hijos de Israel, haciéndoles pintar sus casas con la sangre de cordero. Esta es la figura de que el juicio pasará sobre nosotros por la sangre de Jesucristo. El versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. La nube se refiere a la columna de nube con la que Dios guió y protegió a su pueblo. Y ellos cruzaron el mar rojo. Esto simboliza el bautismo. Y el alimento espiritual que sale en el versículo 3 se refiere al maná.
que descendió del cielo todos los días en el desierto como un milagro, el maná. Esto simboliza la gracia de Dios y especialmente su palabra que nos da cada día en nuestras vidas. Versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Dios hizo beber agua de la roca a su pueblo en medio del desierto, donde no se podía conseguir agua. Esa roca representa a Jesús y la bebida espiritual representa al Espíritu Santo y su don. De esa forma, Dios sacó a su pueblo de Egipto y quería guiarlo a la tierra de Canaán. Pero ellos no creyeron en él, ni obedecieron su palabra, sino que más bien se rebelaron contra Dios y Moisés. A causa de eso, Israel no pudo entrar directamente a la tierra de bendición, sino que tuvo que atravesar el desierto. Allá murieron muchísimas personas. Y a continuación, este capítulo menciona 5 ejemplos de sus malas obras que nosotros no debemos imitar. Primero, en el versículo 6, no codiciemos cosas malas. Y versículo 7, ni seáis idólatras. Versículo 8, ni forniquemos, ni tentemos al Señor, ni murmuréis. ¿Okay? Ahora vamos a verlos uno por uno. Versículo 6, leamos juntos. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Vamos a pensar. Ellos codiciaron cosas malas en el desierto. ¿Qué cosas malas había en el desierto para codiciar? Primero, tenemos que tener en claro qué significan estas cosas malas. Si vemos en Lucas capítulo 16, Jesús, hablando sobre la ofrenda, dijo, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Las riquezas injustas no se refieren al dinero ganado de manera mala y pecaminosa, no, sino a las riquezas del mundo. Asimismo, en el 1 Corintios capítulo 10, las cosas malas que el pueblo de Israel codició en el desierto se refieren a las cosas que ellos disfrutaron en Egipto. ¿Sí? Y la palabra codiciar significa pedir y exigir más, sin estar agradecido ni satisfecho con lo que uno ya tiene. Entonces, veamos qué cosas codiciaron ellos en el desierto. Busquemos Números capítulo 11. Números capítulo 11. El cuarto libro de la Biblia. Números capítulo 11. De versículo 4 al 6. Números 11.
del versículo 4. Veamos juntos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los pueros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ellos querían comer carne y varios tipos de verduras. Ok, no es pecado que el hombre desee estos alimentos. ¿Qué opinan ustedes? Quiero comer carne, verduras y frutas. Esto es un deseo natural. Ya había pasado 1 año y 2 meses desde que cruzaron el Mar Rojo. Así que, por supuesto, habrían extrañado la comida deliciosa de Egipto. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron mal? Primero, fue su forma de hablar. ¿Qué dieron? ¿Quién nos diera a comer carne? No debieron decir de esa forma. Si realmente querían comer carne, deberían haber dicho: Dios, hemos estado en el desierto por más de 1 año y nunca hemos comido carne. Por favor, sería genial si nos dieras carne una vez. Pero la palabra "quien nos diera a comer carne" contiene una queja e incredulidad en Dios. ¿Okay? Y su segundo error fue, versículo 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. ¿Cuán frecuentemente habrían comido esos pescados, verduras y frutas en Egipto? Y dijeron: de balde, sin pagar nada. ¿Era cierto? Ellos eran esclavos. Jamás podrían haber comido estas comidas a menudo. Más bien, habrían sufrido labores muy duros y hasta la muerte. Habiendo olvidado de todas las aflicciones, estaban quejándose a Dios y extrañaban Egipto. Y el tercer problema de ellos fue que no sentían ningún agradecimiento por el maná. Versículo 6. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. En el desierto no había nada que comer, pero Dios les daba maná cada día. En consecuencia, lo tomaron como si fuera algo natural. Pues en la Biblia no dice ni una vez que ellos dieron gracias. Más bien, comenzaron a quejarse. Ellos podían pedir carne, ¿cómo no? Sin embargo, primero tenían que agradecer a Dios por el maná. Esta historia está escrita para amonestarnos a nosotros, para que no codiciemos las cosas del mundo como ellos.
Vamos a agradecer a Dios por su gracia que nos da todos los días y pedirle lo que necesitamos con una actitud adecuada. ¿Ok? Y el segundo ejemplo que no debemos seguir, el cual 1 Corintios capítulo 10 dice, es: ni seáis idólatras. Capítulo 10, versículo 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. El pueblo de Israel hizo un becerro de oro y cometió idolatría debajo del monte Sinaí, mientras esperaba a Moisés, que había subido al monte para recibir la ley de Dios. Pensemos bien en qué tipo de corazón tenían cuando hicieron el ídolo. Busquemos Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24. Del versículo 12 al 14. Éxodo capítulo 24, del versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Dios llamó a Moisés que subiera al monte Sinaí. ¿Por cuántos días debía esperar el pueblo? No había una duración exacta. ¿Por qué no? Porque Moisés mismo tampoco sabía cuánto tiempo tardaría ahí. Solo podía hablar así: esperarnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Esperarnos hasta que volvamos. Pero después de eso, estuvo 40 días en el monte. Ahí Dios no solo le dio a Moisés los 10 mandamientos, sino que le enseñó cómo hacer el tabernáculo, su tamaño, material y color, y le explicó muy detalladamente sobre los numerosos utensilios que serían usados en el tabernáculo. Además, sobre el vestido de los sacerdotes y lo que ellos tendrían que hacer. También le explicó cómo ofrecer el holocausto e incienso, qué aceite usar. Y finalmente le entregó las 2 tablas de piedra en las cuales fueron esculpidos los 10 mandamientos. Todo ese contenido sale desde el capítulo 25 hasta 31. Es por eso que Moisés tardó 40 días en el monte. ¿Okay? Pero, entre tanto, el pueblo que estaba esperándolo comenzó a sospechar. Seguro, Moisés habrá muerto en el monte. Porque Sinaí no era un monte en que había árboles y frutos, sino que era seco.
sin alimento ni agua, por lo que era imposible estar en tal lugar por tantos días. Entonces el pueblo dijo: indudablemente Moisés murió de hambre, o se cayó por un barranco, o murió mordido por una serpiente. No es necesario esperarle más. Él no regresará. E hicieron un ídolo de becerro. Éxodo capítulo 32. Capítulo 32. 32. Versículo 1. Éxodo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Versículo 3. Versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dieron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vamos a pensar, hermanos, ellos, ¿cómo podían tener este oro? Habían sido esclavos en Egipto por 400 años. ¿Cómo podían tener tanto oro para hacer el ídolo de becerro? Fue porque Dios había traído plagas a Egipto justo antes de que salieran de ahí. Como los israelíes pedían zarcillos y anillos a los egipcios a cambio de salir rápido de su tierra, ellos les dieron muchos tesoros. La razón por la que Dios hizo eso fue para que el pueblo construyera el tabernáculo en el desierto. Pero al contrario, hizo un ídolo con esos tesoros. Y después bebió y gozó dando gritos ante eso. Pero Moisés bajó del monte vivo y al ver esa escena les tiró las 2 tablas de los 10 mandamientos y murieron 3,000 hombres en ese mismo día. Creo que ya sabemos bien esa historia hasta ahí. Y la palabra principal de hoy, 1 Corintios capítulo 10, nos está amonestando que no seamos idólatras como ellos, mencionando esta historia. Entonces, vamos a pensar bien. ¿Por qué ellos llegaron a hacer y adorar este ídolo? ¿Cuál fue la razón? Veamos de nuevo el versículo 1. El versículo 1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. Por favor, subrayen esta parte. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender. Ciertamente, Moisés había prometido que volvería, ¿no? Y había dicho: espérennos aquí hasta que volvamos. Hasta que volvamos.
¿Qué palabra dejó nuestro Señor? Yo voy a volver, yo voy a regresar, yo voy a venir de nuevo. ¿Cuándo será? No sabemos. Moisés dijo, espéranos aquí hasta que volvamos. Sin embargo, a medida que Moisés tardaba en regresar, las personas, sin tener más esperanza en su retorno, hicieron el ídolo. La forma de ellos es un ejemplo y espejo para nosotros. Amados hermanos, el ídolo que nosotros adoramos no es una estatua de becerro o figura esculpida. No, sino las cosas que amamos más que a Dios. Así, los ídolos de nuestra época pueden ser el placer sexual, los bienes, el internet, la música o los cantantes del mundo, el deporte o hasta el celular, ¿sí o no? ¿Por qué damos nuestro corazón y vivimos siendo capturados por esos ídolos? Es porque en nuestro corazón sentimos que Jesús está tardando en volver. Pensemos bien, hermanos, honestamente. No hay nadie entre nosotros que diga por la boca que aún falta mucho para que venga Jesús. Nadie. Todos dicen que el fin del mundo está muy cerca y que el Señor vendrá pronto. Sí, pero en la vida real no todos viven como si de verdad admitieran eso. Es decir, no viven preparando dignamente para el momento en que el Señor vendrá de nuevo. Eso es el pensamiento que nos da el diablo y nos está acercando a los diversos ídolos por ese pensamiento. Han pasado décadas desde que incontables personas dieron que el Señor vendrá pronto. Entonces, naturalmente, aunque por nuestro conocimiento y palabra decimos que el Señor vendrá pronto, no lo sentimos tan real en lo profundo de nuestro corazón, ni en nuestra vida diaria. ¿Cuál fue la iglesia más ejemplar de la fe entre las iglesias primitivas del Nuevo Testamento? ¿Cuál? La iglesia de Tesalónica. ¿Saben? Ellos vivieron esperando el regreso del Señor desde hace 2000 años, aún sin ver ninguna señal del fin del mundo. Pero, ¿cómo es nuestra generación? Existen muchos falsos cristos e incontables falsos profetas, y las guerras han aumentado. Recientemente, todo el mundo está sufriendo por el coronavirus, y desde que Estados Unidos declaró a Jerusalén como la capital de Israel, el terrorismo ha aumentado drásticamente y persiste una creciente tensión entre los árabes e israelíes. También, recordemos, ya han pasado 70 años desde que Israel se independizó. Ya pasó una generación. De verdad, el Señor podría volver ya. ¿Okay? Vamos a buscar Salmo 101. Salmo 101.
Salmo 101, del versículo 1. Salmo 101, del versículo 1 al 4. Lentamente leamos juntos, hermanos. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección. Cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosas injustas. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Por favor, el versículo 2. Leamos este versículo 2 en otra versión. Leamos juntos. Estudiaré cómo vivir una vida pura. ¿Cuándo vendrá a mí? Viviré honestamente aún dentro de mi propio hogar. ¿Qué quiere decir? Es una disposición de vivir con el corazón limpio en casa o en cualquier lugar, esperando la venida del Señor. ¿Okay? Por favor, hermanos. El segundo ejemplo del pueblo de Israel para nosotros es: no seáis idólatras. Debemos examinarnos profundamente qué tipo de ídolos tenemos y corregirlos. Pero antes de eso, vamos a concientizarnos correctamente de que la venida del Señor está muy cerca. Tercero, el tercer ejemplo es: ni forniquemos. Versículo 8. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 8 dice: ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Enseñando que no forniquemos, dio como ejemplo del castigo de Dios el acontecimiento de la muerte de 23,000 personas en un día. Este incidente aconteció en un lugar llamado Sittim. Busquemos Números capítulo 25. Números capítulo 25. Números capítulo 25. Del versículo 1. Números capítulo 25, versículo 1, dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se incendió contra Israel. Versículo 9. Y murieron de aquella mortandad 24,000. En el versículo 1, por favor, también subrayen esta parte. Moraba Israel en Sittim. Así como la razón por la cual el pueblo de Israel hizo el becerro de oro fue porque sentía que Moisés tardaba en regresar. Ahora también es importante pensar en
por qué razón y en qué situación llegó a fornicar. ¿Okay? Vamos a pensar en dos puntos. Primero, cuando ellos estaban en Sittim, ¿estaban en paz o en un gran peligro? ¿Qué piensan ustedes? ¿En Sittim estaban en paz o en un gran peligro? Realmente hubo un gran peligro, pero ellos no lo sentían. Creo que ustedes conocen la historia de que una asna habló y salvó a su dueño. Si vemos los capítulos 22, 23 y 24 del libro de Números, Dios estaba protegiendo a su pueblo cuando Balac, el rey de Moab, trajo a Balaam para maldecir a Israel. ¿Okay? En otras palabras, cuando moraba Israel en Sittim, significa que había una fuerza externa que quería atacarlos, pero ellos estaban viviendo en paz gracias a la protección de Dios. Y debido a que Israel no la sentía, en lugar de agradecer a Dios, pecaron. ¿Okay? Y el segundo significado de moraba Israel en Sittim es pronto iba a cruzar el río Jordán y justo después tenía que batallar contra Jericó. Entonces, ¿qué debería haber hecho estando en Sittim? Debería haber preparado las armas, entrenado y alistadose para la guerra, ¿no? Sin embargo, ellos usaron ese tiempo para cometer fornicación. ¿Cuál fue el error de Israel en Sittim? Sin siquiera sentir la gracia de Dios que los estaba protegiendo del peligro y sin prepararse en absoluto para la guerra que tendrían que hacer pronto, usaron el tiempo tan valioso fornicando. Eso es un ejemplo para nosotros. ¿Qué es la fornicación? No solo se refiere a la relación sexual con el cuerpo, sino que el adulterio, que aparece muchas veces en la Biblia, se refiere a dar el amor que deberíamos entregar a Dios a las cosas del mundo. El hecho de que hayamos vivido ayer y estamos vivos hoy así es por la protección y gracia de Dios, ¿no? En realidad, estamos siendo protegidos de los incontables peligros, de accidentes de tráfico, de delincuencia y de enfermedades. Cuando no sentimos que todo eso es por la protección de Dios, llegamos a fornicar, que es priorizar y amar más a otras cosas que a Dios. Además, tenemos que luchar constantemente la batalla espiritual para guardar nuestra vida cristiana y expandir el reino de Dios. Somos personas que tienen que hacer innumerables guerras para la iglesia y para salvar las almas que están en el diablo. Sin embargo, si solo vivimos en el mundo sin preparar nada para tales batallas,
llegaremos a fornicar espiritualmente. ¿Okay? Ahora, volvamos a 1 capítulo 10. 1 capítulo 10. Versículo 9. 1 capítulo 10, versículo 9. Leamos juntos. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. El cuarto es, ni tentemos al Señor. En otras palabras, no pruebes a Dios. Tentar o probar a Dios significa lo mismo que menospreciar a Dios. Un ejemplo que ellos probaron a Dios fue la historia que ya vimos en Números capítulo 11, codiciando carne. ¿Qué dieron? ¿Quién nos diera a comer carne? Quiere decir, ¿nos podrá dar carne Jehová? Así. Busquemos Salmo capítulo 78. Salmo 78. Salmo 78, del versículo 13. Salmo 78, versículo 13 y 14. Dice, dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Puesto que el desierto en el día hace bastante calor, Dios guió a su pueblo con una columna de nube que le tapaba del sol. Y como en la noche hace mucho frío, lo guió con la columna de fuego. Sin falta ni un día, estas columnas de nube y fuego habían estado con ellos. En realidad, solo con eso ya vivían mirando un milagro todos los días. ¿Okay? Versículo 15 y 16. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Incluso en lugares donde no había agua, Jehová hizo brotar agua de una peña, de una roca. No eran unas cuantas bocanadas de agua, sino que hizo fluir un río de la roca. Si ellos experimentaron eso, cuando pasaban de nuevo por un lugar sin agua, deberían haber confiado en Dios y haberle pedido cordialmente. Pero lo que ellos dieron cada vez que no tenían agua fue: Dios nos ha traído aquí para matarnos, volvámonos a Egipto. Versículo 17. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Versículo 18. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Aquí dice que tentaron a Dios. Veamos bien, ¿qué tipo de actitud es tentar a Dios? Versículo 19 y 20. Versículo 19 y 20, leamos juntos. Y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí,
ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra, ¿podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? ¿Podrá Jehová? ¿Podrá? Ellos habían visto continuamente el poder y milagro de Dios para con ellos. Incluso vieron el milagro de las aguas que brotaron de la peña. Pero, ¿qué dieron ellos? ¿Podrá dar también pan? ¿Podrá Dios disponer carne para su pueblo? ¿Tendrá poder Jehová para darnos alimento? A esto se refiere la palabra tentar a Dios, probar al Señor. Verso 21 y 22. Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. ¿Qué es su salvación? No solo se refiere al momento cuando los sacó de Egipto, sino que Dios les había dicho así antes de que los librara de ahí. Éxodo capítulo 3, versículo 8 dice: he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares de Cananeo, de Eteo, de Amoreo, de Bereseo, de Ebeo y de Ebuseo. Habiendo dicho esto de antemano, manifestó su poder en la tierra de Egipto y los sacó. Entonces, no solo hasta allí, el pueblo tenía que creer que Dios cumpliría la promesa de llevarlos hasta la tierra de Canaán también. ¿Okay? Sin embargo, ¿qué dieron ellos de Dios? ¿Será capaz de darnos pan? ¿Podrá darnos carne? Lo menospreciaron así. Por tanto, Dios se airó contra ellos. Entonces, ¿creen que les dio carne o no? Primero, sí. Pero ellos murieron comiéndola. ¿Okay? La razón era porque si Dios hubiera castigado a Israel sin haberles dado carne, los otros pueblos habrían pensado: Jehová mató a su pueblo porque no tenía poder de hacer carne en el desierto. Por eso, primero, Dios les dio carne. ¿De qué manera? Versículo 27. E hizo llover sobre ellos carne, como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió, pues, su deseo. Jehová hizo traer a muchísimas aves. ¿Cuánto era el número del pueblo de Israel? Solo los varones mayores de 20 años eran 600,000. Entonces, ¿cuántas aves se habrán necesitado para saciarlos? Vamos a ver un video de muchísimas aves. (15억) 마리의 홍엽새가 아프리카의 사바나를 가로지르는데
이들은 지상에서 가장 숫자가 많은 새다. 어떤 무리는 워낙 숫자가 막대해서 모두 다 날아가려면 5시간이나 걸린다. Incontables aves son, ¿no? Con esto habría sido más que suficiente, pero ellos fueron castigados por probar a Dios. Versículo 30. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Sin duda, la razón por la que Dios se airó fue porque no había sido la primera o segunda vez que se quejaron y lo tentaron. Versículo 40 al 42. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? ¿Cuántas veces lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel? No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. Como la palabra principal de hoy, la razón por la cual esta historia está escrita en la Biblia y la aprendemos es para amonestarnos a nosotros, para que no seamos como ellos. Por favor, hermanos, recordemos bien la mano poderosa de Dios y su promesa. Volvamos a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. El quinto punto que no debemos imitar del pueblo de Israel es versículo 10. Leamos juntos. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Aquí el destructor se refiere a Amalek. Si se compara a los amalecitas con los animales, ellos eran como las hienas. Amalek constantemente seguía a Israel y arrastraba a las personas que se atrasaban de la multitud. ¿Quiénes se atrasaban de la multitud de Israel? Primero, las personas que no querían comer maná, como no estaban agradecidas por el maná y se quejaban, y solo comemos esto todos los días. No se alimentaban bien y, naturalmente, se volvieron débiles y perdieron la fuerza que no podían seguir el ritmo de la multitud. El maná simboliza la palabra de Dios. Segundo, las personas que tenían la esperanza en la tierra de Canaán iban delante de la multitud, ¿no? Sin embargo, los pasos de aquellos que
solo se quejaban. ¿Realmente la tierra de Canaán será muy buena? El camino del desierto es muy difícil. Se volvieron cada vez más lentos, ¿no? Canaán simboliza el cielo y la gloria celestial. Y tercero, las personas que no estaban agradecidas por salir de Egipto y solo murmuraban diciendo, vamos a regresar a Egipto, se atrasaban de la multitud. Egipto representa al mundo. Recordemos, hermanos, por favor, tres tipos de personas. Así como esas personas fueron destruidas por los amalecitas, ahora también el diablo nos sigue, es verdad, y busca a quien devorar. Hoy hemos visto el ejemplo de Israel, el cual no debemos seguirlo. Vamos a memorizar los 5 puntos. Primero, no codiciemos cosas malas, ni seáis idólatras, ni forniquemos, ni tentemos al Señor, y ni murmuréis. Esto no simplemente es una historia de otro pueblo de hace miles de años. Nuestra esperanza no está en este mundo, sino el cielo. Y de verdad, el Señor vendrá de nuevo, no muy tarde. Agradeciendo a Dios por su gracia, vamos a vivir firmemente. Creo que hoy en día estamos en una situación muy difícil, carnal y espiritualmente. Deseo que ninguno de nosotros caiga, sino soportemos bien esta prueba. Terminemos la prédica de hoy después de leer juntos los versículos 11 al 13. 11 al 13. Leamos juntos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Amén. Gracias, Padre. Hermanos, gracias a Dios, llegamos hasta hoy, el fin de este año. Aunque hemos tenido muchas angustias, agradezcamos por la protección de Dios y empecemos el nuevo año con nueva fuerza y nuevo corazón. Hasta aquí, vamos a orar juntos. Bendito Padre que nos ama siempre. Eres grande, omnipotente, santo, sabio y bueno. Y eres misericordioso para con nosotros. Tu voluntad es muy profunda, por eso muchas veces no podemos entenderla perfectamente. Sin embargo, podemos creer que tú nos amas siempre. Realmente, muchísimas personas padecen por el virus y por dificultad económica. Aún así, confiamos que tu voluntad es buena y correcta. Señor,
Hay hermanos delicados y algunos de su familia están enfermos. Te pedimos tu misericordia. Deseamos que les sanes y consueles el corazón de los hermanos que tienen preocupación y tristeza. Señor, solo tú eres el escudo y refugio de nuestras vidas. Por favor, danos el coraje para no rendirnos. Haznos confiar más en ti y ayúdanos a pasar esta dificultad con paciencia y esperanza. Pronto queremos reunirnos en la iglesia. Por favor, danos la sabiduría necesaria para preparar bien y te rogamos que nos cuides de cualquier peligro, nos fortalezcas para avanzar cada día y para perseverar en predicar el Evangelio. Y ayúdanos, Señor, para que salga bien también el proyecto de la construcción de nuestro templo. Ante todo, agradecemos por toda la gracia que nos has dado. Que tu nombre y amor sea alabado por los siglos de los siglos. Hemos orado en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que tengan buen fin del año. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Tus servicios brillarán como el sol en el cielo. Tu humildad brillará como el sol delante del Señor. Tu fe brillará como el sol en el cielo. Tu fidelidad brillará como el sol delante del Señor. Rostro lleno del amor de Jesús, el Señor siempre se acordará de ti, algo que hasta los ángeles quisieran tener, brillarás como el sol ante el Señor. Tu obediencia brillará como el sol en el cielo. Tu amor brillará como el sol delante del Señor. Tus alabanzas brillarán como el sol en el cielo. Tus sacrificios brillarán como el sol delante
del Señor, tu anhelo ardiente para la misión. El Señor siempre se acordará de ti, algo que hasta los ángeles quisieran tener. Brillarás como el sol ante el Señor, tu rostro lleno del amor de Jesús. El Señor siempre se acordará de ti, algo que hasta los ángeles quisieran tener. Brillarás como el sol ante el Señor, algo que hasta los ángeles quisieran tener. Brillarás como el sol ante el Señor.